Mirad, la verdad es que tengo que comenzar casi con una especie de excusatio, ¿no? Y eso es que me hubiera encantado, bueno, pues que este vídeo, primero en el arca de lo nuevo y lo antiguo, bueno, fuera sobre una temática que yo manejara un poco más, ¿eh? Algo, pues no sé, alguna cuestión teológica o catequética o de derecho canónico, que al fin y al cabo es de lo que doy clase. Pero bueno, las cosas son como son. Irene y las personas que realizan el arca de lo nuevo y lo antiguo me han propuesto este tema a raíz de unas conversaciones entre nosotros y bueno, pues yo encantado hago lo que puedo. Pero es verdad que tengo que decir que cuanto voy a decir no es fruto de unas grandes lecturas ni de unas grandes reflexiones, ¿no? Nace, bueno, pues de la experiencia de, pues eso, de toda mi vida haber acudido prácticamente a misa cada día, los últimos 27 años como sacerdote, y en base a lo que he visto, un poquito de todo, bueno, tratar de responder a una cuestión. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para leer las lecturas dentro de la celebración eucarística, ¿no? Lo primero sería, bueno, yo soy la persona que debe hacerlo, quien debe de hacer esas lecturas. Es verdad que, en línea de principio, quien debería de hacer esas lecturas debería de ser los lectores instituidos, ¿no? Dentro de la Iglesia, bueno, pues existen unos ministerios laicales, entre los cuales está el del lectorado, y que distintas personas que reciben la preparación adecuada para poder realizarlo, una vez que ya tienen esa preparación, pues son instituidos normalmente por el obispo como lectores y tienen encomendado pues esta tarea de proclamar la palabra de Dios. Pero la verdad es que si se trata de una parroquia pues como la nuestra, ¿no? Donde hay tantas misas diarias, pensar que en todas vamos a tener lectores instituidos y todo programado, pues creo que es un poco realista, ¿no? Al menos en la parroquia no lo hacemos así. Por tanto, necesitamos de personas que se presten para proclamar la palabra de manera ocasional. Ocasional no significa que no sea frecuente. A lo mejor en tu parroquia tú dices, bueno, sí, será ocasional porque es para la ocasión de esta misa, pero la verdad es que casi todos los domingos acabo proclamando yo la palabra. Bueno, pero puede ser ocasional pero frecuente, pero no es instituida, sino ocasional. Para estas personas son fundamentalmente para las que, bueno, podrían ser de alguna utilidad, pues estas consideraciones que, insisto, nacen fundamentalmente pues del sentido común y en base un poquito a lo que a lo largo del tiempo pues he ido viendo, ¿no? Algo que me parece esencial y fundamental es el tema de la preparación inmediata de esta tarea. Mira, vas a hacer, si eres tú el que la proclama, vas a hacer una tarea preciosa y bellísima, ¿no? Y es que tú, cuando proclamas la palabra de Dios, vas a prestarle a Dios tu voz para hacer llegar su palabra. Es decir, Dios tiene algo que decirnos, ¿no? Y va a contar con tu voz para que eso llegue al corazón de muchas personas. No sé, se me ocurren pocas cosas más hermosas que esta, ¿no? Por tanto, es muy importante lo que se va a realizar. Si mañana te dijera, mira, que tú vas a leer este texto delante de una gran autoridad, pues no sé, el rey, el rector de la universidad, el papa, quien sea, estoy seguro que tú ese texto te lo leerías varias veces, verías qué es lo que vas a leer, cómo debes de leerlo, dónde es la manera de hacerlo. Bueno, pues esta tarea, desde luego, no es menos importante que la otra que hablábamos, ¿eh? Prestar tu voz a Dios, ¿no? Es muy importante. Por eso es importante que tú tengas una preparación, que lo leas varias veces, que si puede ser incluso en alto, que veas dónde puedan estar las dificultades de esa lectura, qué cosas tienes que enfatizar, etcétera, ¿no? Entonces trata de leerlo previamente. Dado que en el fondo es una tarea de dos, ¿no? Dios pone su palabra y tú pones su voz. Bueno, pues si lo preparáis un poco, al menos en un momento determinado, juntos, pues creo que sería una gran cosa. Es decir, si alguna de esa preparación la haces en el sagrario, sabiéndote escuchada por Dios y siendo Él el que pone en tus labios esas palabras, bueno, pues sin duda alguna eso no te va a venir mal, ¿eh? Para leer justamente lo contrario. Creo que va a ser una gran preparación y que te puede servir mucho. Pero vayamos ya al momento concreto, ¿no? Es decir, el sacerdote ha terminado la oración colecta, todo el mundo comienza a sentarse. Tú te das cuenta de que el sacerdote casi mira con una mirada un poco suplicante, ¿no? Pensando, bueno, a ver quién va a salir, ¿no? A hacer la lectura, ¿no? Y, bueno, ¿y tú?
gracias a Dios, pues te decides, yo la voy a hacer. Y vas a dar un paso adelante, ¿no? Para poder hacerla. Bueno, pues lo primero que te diría es que ese paso que das adelante, hombre, que no sea desde el fondo de la iglesia. De manera que tengas que venir como en una especie de carrera triunfal, ¿no? hasta el presbiterio. Es mejor que si ves que es muy probable que seas tú quien va a hacer la lectura, pues trates de sentarte en los primeros bancos. Te levantas, das ese paso de que estábamos hablando, llegas hasta el presbiterio, haces una reverencia con la cabeza y te diriges al ambón, ¿no? ¿Qué es lo primero? Pues a mí me parece que lo primero es verificar, normalmente va a bastar un mero vistazo, que efectivamente la lectura que tienes allí abierta en el ambón es la que tú vas a hacer. En ocasiones alguien ha pasado la página o está equivocado o... Yo he visto a alguno que ha llegado y ha empezado a leer directamente el Evangelio, ¿no? No. Si sabes qué domingo es el que se va a leer y sobre todo que como tú lo has preparado, pues con un simple vistazo sabes si esos son los textos o no que tienes que proclamar. Has echado un vistazo, has visto, sí, todo en orden, esto es lo que tengo que hacer. Lo siguiente, muy importante, el micrófono. Mira, los micrófonos llevan muy mal que los ignores, ¿no? Y tú no lo puedes ignorar porque es que él tiene que ser amigo tuyo, ¿no? Porque es fundamental en la tarea que tienes encomendada. Sin él, a poco que la iglesia tenga ciertas dimensiones, pues no va a llegar tu voz. Por tanto, no lo puedes ignorar. Tú cuando llegues tienes que ver que tanto tú como el micrófono estáis bien situados. Tienes que, primero, ponerlo siempre dirigido. Normalmente son micrófonos direccionales, ¿no? Entonces, dirígelo hacia tu boca. Colócalo en la inclinación adecuada para que puedas recoger bien el sonido de tu boca. Y después ponte a una distancia ni tan lejana que el micrófono no pueda hacer su tarea, ni tan próxima que se dé ese retumbe tan molesto, ¿no? Que a veces escucha un bum bum. Eso que es muy molesto, pues es que te tienes que alejar un poquito, ¿no? Entonces trata de colocarte en la distancia justa. Distancia justa que no es para todo el mundo igual. Tú ten en cuenta que los amplificadores de la parroquia son muy básicos y no hay nadie como en una mesa de sonido, pues adaptándose dependiendo de tu tono de voz. Claro, cada persona es distinta, tiene un tono de voz distinta, tiene un caudal de voz distinto. Entonces, tú eres tu propia mesa de sonido. Si tienes poco torrente de voz o algo así, pues tendrás que ponerte más próximo, si no tendrás que alejarte si tienes mucho torrente de voz, ¿no? Tú tienes que calcularlo y eso te enseña algo importante, que es que para proclamar la palabra de Dios no es solo importante hablar, sino también escuchar. Trata de escuchar cómo está llegando tu voz, si piensas que sí, que está llegando suficientemente bien. Es verdad que no es fácil, ¿eh? Porque dependiendo de cómo estén colocados los altavoces, se puede escuchar más o menos. Pero sobre todo, si lo haces normalmente en un sitio, tú llegas a distinguir bastante bien cuando tu voz está llegando bien o cuando no está llegando bien. Además, si no ignoras a los fieles, casi seguro que si está llegando mal, hay alguna persona que está diciendo que no con la cabeza o que hace un gesto de que no se oye. No los ignores tampoco, trata de ver, porque para ellos es para los que tú estás proclamando la palabra de Dios. Por tanto, no los ignores, trata de escucharte, trata de ver cuál está siendo la reacción de los fieles y que está todo en orden, podríamos decir, ¿no? Esta tarea es muy importante porque muchas de las lecturas se arruinan precisamente de alguna manera, ¿no? Esto de decir se arruinan por esto, ¿no? Porque se ha ignorado al micrófono, me he situado al lado, el micrófono aquí y yo estoy hablando aquí, pues no va a recoger nada, ¿no? Es importante eso. Los micrófonos no llevan bien que se les ignore y él tiene que ser tu amigo, así que échale atención suficiente, ¿no? Bien, empieza la proclamación de la palabra de Dios. Importante, lo rojo no se lee. Es decir, donde pone primera lectura, los numeritos que acompañan a la lectura del profeta, los numeritos no se leen. Todo lo que esté en rojo, tú no lo leas. Tú directamente empiezas, pues eso, lectura del profeta tal, o lectura del apóstol San Pablo, a lo que corresponda, ¿no? Pero lo rojo, ni decir primera lectura, ni segunda lectura, ya lo sabemos. O sea, que eso no hace falta comunicarlo, ¿no? Bueno, y comienzas a leer. Muy importante, lo hemos escuchado todos muchas veces, pero no siempre después le hacemos caso, ¿no? Lee muy pausado, muy pausado. Nosotros, pues eso, cuando leemos, como leamos rápido, es que no se distingue nada de lo que estamos leyendo. Por tanto, hazlo muy pausado, casi mientras más mejor dentro de cierto orden, ¿no?
De hecho, ¿dónde tengo que ir haciendo esas pausas y tal? Bueno, pues sigue los signos de puntuación. Es decir, si hay un punto, pues una determinada pausa, si es una coma menos, si es un punto y aparte más, y sigue los signos de si es una exclamación, si es interrogativa, si es... Basta con que sencillamente leas lo que está viniendo el texto. Es verdad que en algunos momentos tendrás que enfatizar pues alguna palabra o alguna frase, ¿no? Que por el propio contenido lo reclame, ¿no? No se puede leer, como decía, en ese tono monocorde que hace que todo el mundo desconecte antes de que abras tú la boca. Pero tampoco se trata de que enfatices que parezca que estás leyendo un cuento a unos niños chicos. Tienes que buscar un equilibrio, ¿no? Enfatizar aquello que tiene que ser enfatizado y los demás, pues leerlo pues, pausadamente, con la mejor dicción de la que seas capaz y, bueno, tratando de que todo el mundo, pues eso, escuche lo mejor posible. Recuerda siempre, tú estás al servicio de ellos, estás al servicio de la asamblea para la cual se proclama la palabra. Cuando llegas al final de la lectura, hay gente que dice, es palabra de Dios, ¿no? No sé por qué lo dicen, porque allí no pone es palabra de Dios, sino que lo que pone es palabra de Dios. Es que además, es que no tiene sentido, porque en realidad lo que es una exclamación. Palabra de Dios, y te responde la asamblea, te alabamos, Señor. Si fuera sencillamente que tú le das una información que ellos desconocen, es palabra de Dios, o ellos quisieran rectificar lo que tú acabas de decir, pues sencillamente dirían amén, ¿no? Pero no, es que es una exclamación, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eso es lo que tenemos que leer, ¿no? Después el Salmo. Bueno, pues quizás es verdad que a veces es un poco lo más complicado de leer, un poco por la forma en que se tiene que hacer, por su estructura, el hecho de que ese texto sapiencial tenga digamos, un género próximo a la poesía, ¿no? Entonces es un poquito más complicado, pero la verdad es que tampoco es difícil, ¿eh? Tampoco que pongamos un poco de interés y lo hayamos hecho varias veces, nos va a salir estupendo, ¿no? Entonces consiste en que la antífona del Salmo responsorial, tú tienes que poner especial interés en leerlo lo más claramente posible, con la mejor dicción posible, porque los demás tienen que oírlo y retener lo que tú has leído, ¿no? Entonces, dilo lo mejor posible, de tal manera que pueda ser fácilmente retenido. Una vez que, bueno, pues comienzas ya la lectura de la estrofa, es verdad que requiere un poquito de práctica, ¿no? Pero si tú cambias un poco el tono final con el que termina la estrofa, le estás indicando a todo el mundo cuándo van a tener que hacer esa antífona del Salmo responsorial, ¿no? Importante, si tú ves que nadie contesta la antífona, es que nadie se ha enterado. Dila, aunque sea en otro tono, más bajito o lo que sea, pero vuelve a repetirla para que los fieles puedan llegar a saberlo, porque si no, terminarás todo el Salmo y nadie sabrá cuál es la antífona del Salmo responsorial, ¿no? Y bueno, y básicamente esto es un poco, vuelvo a deciros esto, todo lo que os he dicho es de puro sentido común, estoy convencido de que la mayoría de las cosas, pues todo ya prácticamente las sabíais, ¿no? Pero bueno, puede ser bueno recordarlas para aquel que le sea útil, ¿no? Lo que sí es verdad es que yo no querría terminar, bueno, sin dar las gracias, ¿no? Las gracias a todas esas personas que no simplemente, como decíamos antes, se sientan e ignoran un poco todo, ¿no? Ya digo que cuando no sale nadie y también el sacerdote tiene que hacer la lectura, la verdad es que resulta un poco triste y en principio es verdad que nadie sabe por qué no se han levantado, ¿no? Pero en principio no dice mucho de aquellos feligreses, ¿no? Sin embargo, siempre, o la mayor parte de las veces, hay personas dispuestas que quieren servir a su comunidad también a través de esta hermosísima tarea, a todos y cada uno de ellos que siempre lo hacen con la mejor predisposición y normalmente con algunas cositas a modificar, haciéndolo muy bien. Bueno, pues eso yo quiero darles muchísimas gracias, son importantes, ¿no? Y tienen que sentirse muy orgullosos, ¿no? De que de alguna manera el Señor los haya escogido para hacer pues una de las tareas más bonitas, ¿no? Darle voz a la palabra de Dios.